Mi neta me asignaron el peor asiento en el avión, no sabían que yo que tinha pagado todas as passagens, así que decidí. Siempre pensé que no hay mayor satisfacción para una abuela que ver a su familia reunida, feliz, celebrando un logro importante. Cuando mi nieta Valeria se graduó, sentí que era mi oportunidad de regalarles un recuerdo que quedaría para siempre en sus corazones. Pero jamás imaginé que en esa misma celebración me asignarían el peor asiento del avión. El último. Al lado del baño. Como si yo no valiera nada. Y si tú crees que esta historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después cambió todo. Y hasta hoy, nadie en mi familia lo puede olvidar. Pero antes, quiero que me digas en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo esta historia? Me encantará saberlo. Y si te gustan historias reales de vida como esta, suscríbete al canal para no perder ninguna. Mi nombre es Isabel Fernández de la Vega, tengo 70 años, y trabajé toda mi vida como costurera. Criei minha filha Socina, entre linas, agulhas e muito amor. Sempre acreditei que, con generosidade, a vida recompensa. Pero ese día, la vida me enseñó que, a veces, es necesario ponerse en primer lugar. Nunca imaginé que la vida me pondría en una situación así, y mucho menos a esta edad. Uno pasa los años creyendo que la familia es ese refugio seguro, ese lugar donde el amor es incondicional y donde los sacrificios se convierten en abrazos, en palabras de gratitud, en miradas que te dicen, gracias por todo lo que hiciste. Por eso, yo me entregué por completo. Sin reservas, sin medida, sin pensar en mí. Trabajé desde que tengo memoria, desde que mis manos supieron sostener una aguja. Fui costurera toda la vida. Cosí vestidos de boda que nunca usé, trajes de fiesta que nunca me puse, sueños ajenos que no me pertenecían, pero siempre lo hice con la esperanza de que, algún día, mi familia me regalara un momento inolvidable. Todavía recuerdo esas madrugadas eternas. El silencio de la casa solo se rompía con el tac-tac-tac de la máquina de coser. Y mientras las telas desfilaban bajo la aguja, mi mente volaba. Me imaginaba viendo crecer a mis nietos, rodeada de ellos, cocinando juntos, riendo, compartiendo momentos. Me imaginaba que un día mirarían hacia atrás y dirían, nuestra abuela lo dio todo por nosotros. Porque te juro, yo nunca soñé con lujos, ni con riquezas. Lo único que deseaba era sentirme parte, saber que mi esfuerzo había valido la pena. Por eso, cuando Valeria, mi nieta mayor, me propuso la idea de hacer un viaje en familia para celebrar su graduación, sentí que el corazón me latía tan fuerte que se me quería salir del pecho. La escuchaba hablar con tanta emoción, con tanto entusiasmo. Abuela, imagínate, todos en la playa, tú, mamá, mis hermanos, unas vacaciones que jamás vamos a olvidar. Y claro que me lo imaginé. Me vi tomando fotos con ellos, caminando por la arena, riendo mientras cenábamos todos juntos. Me vi, por fin, siendo parte, no solo estando, sino sintiéndome verdaderamente parte de ellos. No lo dudé ni un segundo. Fui directo al banco, saqué todos los ahorros de mi vida, esos que había juntado peso a peso, negándome a mí misma miles de cosas. Ese dinero que guardaba para emergencias, para cualquier imprevisto, para mi vejez, todo eso lo puse sobre la mesa. Y no me dolió. Lo hice con el corazón rebosando de amor, porque yo siempre creí que la mejor inversión que uno puede hacer es la familia. Mientras hacía las reservas, mientras llenaba los datos, mientras veía cómo se descontaba todo ese dinero, te confieso que una vocecita muy bajita dentro de mí me preguntaba, ¿y si no lo valoran? ¿Y si no lo aprecian? Pero la callé, porque cuando uno ama, no piensa en esas cosas. Cuando uno ama, se entrega. Se entrega completo, sin pensar en las consecuencias. Los días previos al viaje fueron pura ilusión. Me la pasaba soñando despierta, imaginando cada momento. Me veía caminando con ellos por la playa, abrazando a mis nietos, riendo con mi hija, tomándonos fotos que, en mi mente, serían recuerdos eternos. Incluso me sentaba en mi sillón, cerraba los ojos y me decía a mí misma, qué bonito es sentirse parte de algo. Qué bonito es, por fin, recoger un poco de lo que sembraste toda la vida. Y llegó el día. Me levanté muy temprano, con ese nerviosito bonito que se siente cuando uno va a vivir algo especial. Me puse mi mejor ropa. No era la más cara, pero sí la que me hacía sentir digna, bonita, lista para ese viaje que, en mi mente,
sería el viaje de nuestras vidas. Llegamos al aeropuerto. ¿Y qué te digo? Mi corazón no me cabía en el pecho de ver a mis nietos riendo, tomando fotos, haciendo videos, grabando historias para sus redes. Yo los miraba con una mezcla de orgullo y amor que no te puedo explicar. En ese momento, sentí que todo había valido la pena. Pero fue ahí, justo ahí, en la fila del check-in, donde mi mundo se rompió. Mientras todos platicaban y se organizaban, Valeria se me acercó. Ni siquiera me miró a los ojos. Me extendió el pase de abordar como quien te da un papel cualquiera y me soltó, con esa voz suavecita, medio cínica, medio condescendiente. Aquí está tu pase, abuela. Te tocó en la última fila, junto al baño. Es que los mejores asientos son para nosotros. Tú entiendes, ¿verdad? No supe qué decir. No supe qué hacer. Me quedé ahí, con el billete en la mano, sintiendo como algo dentro de mí se rompía en 1000 pedazos. Me temblaban las manos, sentí un nudo en la garganta, y te juro que por unos segundos pensé que no estaba entendiendo bien. ¿Cómo que el último asiento? ¿Cómo que junto al baño? ¿Cómo que los mejores eran para ellos? Si yo había pagado absolutamente todo. Y en ese instante, mientras ellos seguían conversando como si nada, mientras reían, mientras se tomaban selfies, algo muy profundo dentro de mí despertó. Algo que ni yo sabía que existía. Quisiera decirte que reaccioné, que le respondí algo, que levanté la voz, que le pregunté cómo se atrevía, pero no. Me quedé callada, totalmente paralizada. Sentí que el piso se me iba, como si de pronto todo el amor que yo había construido durante años se hubiera caído como un castillo de naipes. Sonreí. Pero no fue una sonrisa de felicidad, no. Fue una de esas sonrisas que uno pone cuando no le queda otra, cuando el dolor es tan fuerte que ni siquiera sabes cómo sostener la dignidad en las manos. Apreté fuerte el billete, como si al estrujarlo pudiera borrar esas palabras que acababa de escuchar. Miré a mi hija, buscando quizás un gesto, una mirada cómplice, algo, cualquier cosa que me hiciera pensar que todo había sido un malentendido. Pero ella solo bajó la cabeza. Fingió no escuchar. Se quedó mirando su teléfono, como si de pronto ese aparato fuera más importante que lo que estaba pasando frente a sus ojos. Y ahí estaban mis otros nietos, viendo la escena, riendo, grabando videos, haciendo chistes entre ellos, como si aquello fuera la cosa más normal del mundo, como si no fuera un acto de humillación, sino un simple trámite del viaje. Y yo tragando saliva, sintiendo como algo me ardía en el pecho. Pero no dije nada. Porque uno, cuando ama, a veces se traga hasta la rabia con tal de no romper lo poco que queda. Me senté en una de esas sillas frías del aeropuerto. Miraba las pantallas con los vuelos, escuchaba los anuncios que sonaban de fondo, pero mi mente estaba en otro lado. Me sentía chiquita, invisible, como esas veces en la vida donde haces todo por los demás y, aún así, te hacen sentir que no vales nada. Porque no es solo un asiento, no. Es todo lo que significa que te manden al último lugar. Es el mensaje escondido detrás. No importas. No eres prioridad. Tú, al fondo. Pero mientras estaba ahí, con las manos temblando y el corazón hecho pedazos, mi mirada se posó sobre el pase de abordar. Lo miré con más atención, y fue como si una luz se encendiera de repente. Vi mi nombre completo, clarito, bien escrito. Y junto a él, una palabra que hasta ese momento no había notado, titular de la reserva. Me quedé mirándola unos segundos, y algo, te juro, algo hizo clic dentro de mí. Fue como si de pronto mi cabeza se aclarara. Como si toda esa tristeza se transformara, de golpe, en una especie de fuego que me subía por el pecho. ¿Titular? Titular de la reserva. Me repetía una y otra vez. Y claro que sí. Fui yo quien pagó todo. Fui yo quien hizo las reservas. Fui yo quien firmó. Fui yo quien movió cada peso de su cuenta bancaria para que este viaje fuera posible. Nadie más. Solo yo. En ese momento, mi corazón empezó a latir diferente. Ya no era tristeza. Ya no era dolor. Era otra cosa. Era como una mezcla de dignidad herida con una fuerza que nunca había sentido antes. Porque claro, ellos pensaron que podían tratarme como les diera la gana, que podían hacer conmigo lo que quisieran, porque yo siempre había estado ahí, callada, aguantando,
tragándome todo. Pero algo cambió en ese instante. Me di cuenta de que, por primera vez en mi vida, tenía el poder en las manos. Que no era la abuela invisible. Que no era la mujer que solo sirve para cuidar, para dar, para estar al fondo. Que yo también podía decidir. Y no te imaginas lo que se siente despertar así, de golpe, después de tantos años de callar, de aguantar, de poner a todos por encima de una. Me levanté lentamente, sin que nadie se diera cuenta. Ellos seguían en su mundo, riendo, tomando fotos, presumiendo su viaje familiar. Ninguno me miró. Ninguno se percató de que, mientras ellos seguían celebrando, yo ya no era la misma. Algo dentro de mí había hecho un clic. Un clic que cambiaría absolutamente todo. Miré el billete una vez más. Respiré profundo. Y te lo juro con el alma, que en ese momento supe exactamente lo que iba a hacer. No te voy a mentir. Al principio dudé. Por un segundo me pregunté si de verdad tenía derecho a hacer lo que se me estaba pasando por la cabeza. Pero enseguida, como un relámpago que cruza el pecho, me acordé de cada madrugada cosiendo hasta que los dedos me sangraban, de cada comida que me negué, de cada vestido ajeno que terminé mientras el mío seguía siendo un pendiente olvidado en un rincón de la vida. Y entonces lo vi más claro que nunca. Sí, tengo derecho. Y mucho más del que ellos creen. Saqué el teléfono. Mis manos temblaban, pero no de nervios. No. Temblaban de fuerza, de una rabia tranquila, contenida, que ya no era dolor, era determinación. Abrí el correo de la aerolínea. Busqué la confirmación de la reserva. Y ahí estaba. Clarito. Nombre del titular. Isabel Fernández de la Vega. Y no solo eso. Ahí estaban los códigos de reserva, los números de cada boleto, cada pasajero registrado. Todos, absolutamente todos, bajo mi nombre. En ese instante, fue como si me crecieran alas. Como si, por primera vez en la vida, la balanza se inclinara a mi favor. Porque claro, ellos jamás se imaginaron que yo, la abuelita buena, la que siempre sonríe, la que siempre dice sí, la que siempre da sin esperar nada, había tenido la precaución de poner todo a mi nombre. Porque, ¿sabes? Cuando una ha vivido toda una vida sacando adelante sola una familia, aprende a protegerse, aunque sea sin darse cuenta. Recordé que fue el propio gerente del banco quien me lo sugirió. Me dijo, Doña Isabel, si va a pagar todo, asegúrese de que la reserva esté a su nombre. Así tiene control total sobre cualquier cambio. Y yo, que nunca he sido de discutir, que nunca he sido de imponer, esa vez simplemente asentí y lo hice. Quizás sin saber que ese pequeño detalle, ese consejo al que ni le di mucha importancia en su momento, hoy sería mi escudo, mi espada y mi dignidad entera puesta sobre la mesa. Miré de reojo a mis nietos. Seguían ahí, tomándose selfies, grabando videos para sus redes, presumiendo su viaje de lujo. Mi hija seguía revisando su celular, ignorando, o fingiendo ignorar, todo lo que había pasado hace apenas unos minutos. Ninguno tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Ninguno sospechaba que yo ya no era la misma. Respiré profundo. Sentí como mi pecho se llenaba de algo que no sabría cómo nombrar. No era venganza, no. Era justicia. Era la necesidad urgente de recuperar, aunque sea por un segundo, un pedacito de todo lo que di durante años. Porque, ¿sabes qué duele más? No es el dinero. No es el asiento. No es el billete. Lo que duele es el mensaje. Ese mensaje silencioso que te grita, no importas. Tú, al fondo. Y no. No más. Deslicé el dedo por la pantalla, abrí la aplicación de la aerolínea y puse mi número de reserva. Todo se desplegó en segundos. Era increíble. Todo el itinerario, los datos de cada pasajero, los asientos asignados y, más importante aún, las opciones de modificación. Porque sí, el sistema me daba acceso total. Desde ahí podía cambiar asientos, cancelar boletos, hacer upgrades, o lo que se me diera la gana. Todo, absolutamente todo, estaba en mis manos. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. No por duda, sino por el peso del momento. Porque, aunque no lo creas, hasta en ese instante me pregunté, ¿estaré exagerando? ¿Debería dejarlo pasar? Pero no. Porque fue recordar la cara de Valeria, esa cara medio burlona, medio condescendiente, y su vocecita diciendo tú entiendes,
¿Verdad, abuela? Lo que me dio la respuesta más clara de todas. Sí, entiendo. Perfectamente. Y ahora, les toca entender a ustedes. Apreté los labios. Sentí como mi espalda se enderezaba, como mis manos, que habían temblado hace un rato por tristeza, ahora temblaban, pero de fuerza. Me acomodé en la silla, miré la pantalla y sin pensarlo más, deslicé el dedo hasta el botón de modificaciones. Y ahí, supe exactamente cuál sería el siguiente paso. No sé si alguna vez has sentido ese momento exacto donde algo dentro de ti se rompe, pero no para destruirte, sino para liberarte. Eso fue lo que sentí mientras miraba esa pantalla. Mi dedo temblaba, sí, pero no de miedo. Temblaba porque, por primera vez en mi vida, iba a tomar una decisión pensando en mí. Solo en mí. Y no te imaginas lo raro, lo extraño, lo poderoso que se siente eso, después de tantos años de vivir solo para los demás. El primer clic fue casi simbólico. Deslicé el dedo hasta donde decía modificar asientos. Y ahí, desplegado frente a mí, aparecieron todos los nombres. El de Valeria, el de mis otros 2 nietos, el de mi hija, y el mío. Todos, alineados. Todos, bajo mi control. Me quedé mirando esos nombres como quien mira las piezas de un rompecabezas que, de pronto, decide desarmar. Porque sí, si ellos creían que podían moverme a mí como quisieran, entonces, ¡qué ironía! Resulta que la que siempre tuvo el tablero en las manos era yo. Respiré hondo, apreté la mandíbula y seleccioné uno por uno los asientos premium que, supuestamente, habían elegido para ellos. Ese asiento con más espacio para las piernas, con más comodidad, con vista privilegiada, uno a uno los fui quitando. Y no te voy a mentir, hubo un segundo, solo uno, donde una vocecita dentro de mí me dijo: Isabel, ¿de verdad vas a hacer esto? Pero bastó recordar esa escena, ese pase de abordar extendido hacia mí como si fuera basura, para que la duda se evaporara. Confirmé la cancelación de sus asientos premium. Clic hecho. Y te confieso algo, jamás en la vida un clic me había sonado tan delicioso. Pero eso no fue todo. Porque cuando miré las opciones disponibles, ahí estaba, brillando, casi burlándose de mí, como diciéndome: ¿y tú? ¿Vas a seguir al fondo? Y no. Esta vez no. Seleccioné el mejor asiento del avión. Primera clase. Ventana. Asiento reclinable, copa de bienvenida, comida caliente, espacio de sobra. Ese asiento que, durante toda mi vida, pensé que era solo para otros. Para la gente importante. Para la gente que puede. Y en ese momento entendí algo que me atravesó el pecho como una bala, pero una bala de verdad. Yo también puedo. Yo también lo valgo. Guardé la selección. Confirmé el cambio. Me llegó al correo la notificación: su asiento ha sido actualizado exitosamente. Leí esas palabras y te juro, sentí que no solo estaba cambiando un asiento. Estaba cambiando mi historia. Estaba, de alguna forma, reescribiendo años enteros donde fui la última de la fila. Y por primera vez, por fin, me estaba poniendo en primer lugar. Pero no creas que ahí se acabó todo. No. Porque mientras hacía eso, una idea más, un destello, casi una travesura del destino, cruzó por mi cabeza. Miré la opción de administrar reservas y, sí, ahí estaba. Un pequeño botón que decía colocar en lista de espera. Y no te imaginas lo que sentí cuando entendí que podía hacerlo. Que podía, si así lo decidía, dejar sus boletos, pendientes. Como una especie de pausa que los obligaría a, bueno, a entender un poquito lo que es quedarse afuera. Y no fue por maldad, te lo juro. No. Fue por dignidad. Porque a veces la vida te empuja tanto, te arrincona tanto, que llega un punto donde entiendes que si tú no te pones en tu lugar, nadie lo va a hacer por ti. Y ese fue mi momento. Mi instante. Mi despertar. Hice los ajustes. Todo quedó listo. Todo quedó guardado. Cerré la aplicación. Guardé el teléfono. Me acomodé en la silla. Y sonreí. Pero ahora sí, sonreí de verdad. Porque lo que ellos no sabían era que el verdadero viaje apenas estaba por comenzar. Te juro que pocas veces en la vida he sentido una paz tan extraña como la que sentí en ese momento. Era una calma rara, una mezcla entre alivio y expectativa. Me quedé ahí, sentada, mirando alrededor,
como si de pronto el aeropuerto fuera otro. Como si las paredes, los anuncios, los pasajeros que iban y venían, todo se viera diferente. Tal vez porque, por primera vez en mucho tiempo, yo me veía diferente. Ellos, mientras tanto, seguían en lo suyo, riendo, grabando videos, haciendo historias para presumir el viaje. Decían cosas como viaje familiar, gracias a la vida por estos momentos, cuando en realidad la vida no tenía nada que ver, quien tenía que ver era yo. Y ahí los veías, posando, sonriendo, como si todo estuviera perfecto. Como si no acabaran de tratarme como si yo fuera, no sé, un bulto más en su equipaje. Mi hija, por su parte, se mantenía más distante. No hablaba mucho. Revisaba su celular, contestaba mensajes, a veces miraba de reojo, pero no decía nada. Y eso, ¿sabes? Eso dolía. Porque uno espera que los hijos sean diferentes, que sean ese puente que une, que sana, que defiende, pero no. Ese día entendí que, a veces, los silencios también son cuchillos. Yo solo los observaba. Ya no con tristeza. Tampoco con rabia. Era otra cosa. Una especie de distancia emocional que me permitía, por fin, ver las cosas como eran. Sin filtros. Sin ese amor ciego que a veces nos pone vendas en los ojos. Porque claro, uno ama. Uno ama tanto que no ve. No quiere ver. Hasta que un día, la vida te obliga a abrir los ojos. Y cuando los abres, ya no hay vuelta atrás. Cada tanto, alguno de ellos se acercaba a preguntarme cosas sin importancia. Abuela, ¿ya tienes tu maleta? O acuérdate de tomar agua, como si siguieran cumpliendo ese rol de nietos perfectos. Mientras, por dentro, yo sabía que todo lo que ellos creían tener bajo control estaba a punto de desmoronarse. Escuché el primer anuncio por altavoz. Atención pasajeros del vuelo 358 con destino a Cancún, favor de acercarse a la puerta de embarque número 6. Embarque prioritario para pasajeros de primera clase. Y cuando escuché esas palabras, algo dentro de mí se estremeció. Porque claro, ahora ese anuncio también era para mí. Me levanté. Tomé mi bolso. Me acomodé la chaqueta. Respiré profundo. Mis piernas temblaban, no por miedo, sino por la magnitud del momento. Caminé con paso firme hacia la fila de primera clase. Y fue ahí, justo ahí, donde sentí las primeras miradas. Valeria me vio primero. Al principio no entendía. Me miraba como quien mira algo que no encaja. Como si su cerebro intentara procesar una imagen que no tiene sentido. Me siguió con la mirada mientras yo pasaba por su lado, y cuando por fin reaccionó, soltó: «Abuela, ¿por qué vas ahí? Primera clase». La confusión en su cara no tiene descripción. Los ojos abiertos, la boca entreabierta, la ceja levantada, como si el mundo, de pronto, se hubiera salido de su eje. Y no te voy a mentir, por dentro sentí un pequeño cosquilleo. No de maldad, no. De justicia. De dignidad. De poner las cosas en su sitio. Pero eso era apenas el principio. Porque lo que estaba a punto de pasar, ni en sus peores pesadillas lo habrían imaginado. Jamás voy a olvidar esa mirada. Te lo juro. Si cierro los ojos ahora mismo, todavía la veo, grabada en mi mente como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Valeria me miraba con una mezcla de confusión, incredulidad y algo que, sí, no me lo esperaba. Era miedo. Miedo disfrazado de soberbia, miedo de perder ese control que ella creía tener sobre mí desde hace años. Se quedó paralizada unos segundos. Me miraba, me volvía a mirar, como si no creyera lo que sus ojos estaban viendo. Y su voz, esa voz que siempre sonaba segura, altiva, mandona, por primera vez temblaba. «¿Abuela? Primera clase. ¿Por qué?» La pregunta no la terminó. Porque en el fondo, ella ya sabía la respuesta. O empezaba a sospecharla. Me detuve un segundo. La miré. Pero esta vez no la miré como su abuela que siempre sonríe, que siempre calla, que siempre dice que sí. No. Esta vez la miré como una mujer que ya no está dispuesta a tragarse más humillaciones. La miré desde esa dignidad que llevaba décadas olvidada en un rincón del corazón, y que hoy, por fin, despertaba. Ella intentó disimular. Dio un paso hacia mí, levantó la barbilla como quien quiere recuperar el control y dijo, casi en susurro, pero con ese tono de exigencia disfrazado de preocupación:
Abuela, te equivocaste de fila. Esta es la de primera clase. Lo dijo como si realmente pensara que yo no sabía dónde estaba. Como si todavía creyera que podía manejarme como siempre. No respondí. Solo le sonreí. Pero esta vez, esa sonrisa no era la misma de siempre. No era una sonrisa de sumisión. Era una sonrisa de alguien que, por fin, se reconoce. De alguien que, por primera vez, se pone en primer lugar. Vi cómo su cara cambiaba. Cómo esa seguridad falsa se empezaba a romper, pedazo a pedazo. Y no solo en ella. También en mis otros nietos, que comenzaron a mirarse entre ellos, nerviosos, incómodos, como si algo muy grande estuviera a punto de pasar y no supieran cómo detenerlo. De repente, la vi caminar rápido hacia el mostrador. Su cara ya no disimulaba nada. Estaba roja, molesta, descolocada. Sacó el pase de abordar, lo puso sobre el counter y, casi gritando, soltó: «Disculpe, hay un error. Mis asientos son de primera clase. Revíselo, por favor». Su voz resonó en todo el pasillo. La gente empezó a mirar. Algunos fingían no escuchar, pero otros se acomodaban, curiosos, como quien presiente que algo muy bueno está por pasar. El agente de la aerolínea tomó su billete, tecleó unos segundos y luego, con la serenidad más aplastante del mundo, le respondió: «Lo siento, señorita, sus boletos no son de primera clase. Aparecen como no confirmados. Están en lista de espera». Cuando escuché esas palabras, sentí algo en el pecho que no sé cómo explicarte. No era venganza. No era maldad. Era paz. Era como si, por fin, la vida me devolviera una parte de todo lo que había dado. Valeria se quedó helada. Parpadeaba, miraba el billete, miraba la pantalla, miraba a la gente, como si esperara que alguien le dijera que todo era una broma. Pero no. No era ninguna broma. Era real. Tan real como el billete que yo llevaba en la mano, con mi nombre, mi asiento y mi dignidad restaurada. La vi girar hacia mi hija, buscando apoyo, buscando alguna explicación, alguna salida. Pero mi hija solo se llevó la mano a la boca, con los ojos abiertos, sin saber qué decir. Porque ella también empezaba a entender que todo, absolutamente todo, había cambiado. Y eso apenas era el comienzo del verdadero espectáculo. Nunca pensé que llegaría el día en que vería a mi Valeria, completamente desarmada. Desarmada no por la vida, no por un golpe del destino, sino por las propias decisiones que ella misma había tomado. Y te lo digo sin pena, sin culpa. Porque no hay peor verdugo que aquel que se cree dueño de los demás. Y hoy la vida le estaba mostrando que conmigo, no. Mientras el agente seguía tecleando, ella golpeaba suavemente el mostrador con las uñas, en ese tic nervioso que siempre tenía cuando las cosas no salían como quería. Tiene que ser un error. Revíselo bien. Mis asientos son de primera clase. Están confirmados. Yo misma los vi. Bueno, me los asignaron, murmuraba, casi tragándose las palabras, dándose cuenta, poco a poco, que la única que jamás tuvo el control era ella. El agente levantó la mirada, serio, profesional, pero con esa expresión que a veces tienen las personas cuando saben que están a punto de soltar una bomba. «Señorita, revisé 3 veces. Sus asientos fueron modificados. Actualmente están en lista de espera. Lo que significa que no tiene asiento confirmado». El silencio que se hizo fue brutal. Cortante. Pesado. De esos que duelen en el pecho. Nadie dijo nada. Nadie supo qué decir. Valeria abrió los ojos, miró a sus hermanos, que ya no reían, ya no grababan, ya no presumían. Ahora solo intercambiaban miradas rápidas, incómodas, llenas de incertidumbre. Porque ellos tampoco entendían cómo, de pronto, el mundo que habían construido se estaba cayendo a pedazos frente a todos. Mi hija se acercó rápido, nerviosa, con esa sonrisa tensa de quien intenta apagar un fuego que ya no tiene remedio. «Disculpe, debe ser un error. ¿Podemos ver qué pasó?» Nosotros viajamos con mi mamá. Ella hizo la reserva. Y ahí fue cuando todo se derrumbó. El agente, con una calma que parecía ensayada, revisó de nuevo la pantalla, tecleó un par de cosas más y luego soltó la frase que, te juro, se me quedó tatuada en el alma. Sí, efectivamente.
La titular de la reserva es doña Isabel Fernández de la Vega, y ha realizado cambios en todos los asientos. El aire se fue del lugar. Literal. Era como si alguien hubiera apretado un botón, y de pronto, todo el ruido, las risas, las conversaciones, desaparecieron. Solo quedó ese sonido seco, cortante, de la verdad cayendo como un martillazo en la mesa. Valeria intentó decir algo. Lo intentó. Pero las palabras no le salían. Balbuceaba, gesticulaba, miraba a todos lados como buscando una salida. Pero no había salida. Porque lo que estaba pasando no era un error. No era un malentendido. Era una consecuencia. Y cuando uno siembra desprecio, no puede esperar recoger flores. Yo me quedé ahí, firme. Ni un paso atrás. Ni una mirada temblorosa. Solo los observaba. Y te juro que no era odio lo que sentía. No. Era algo mucho más grande, más fuerte, más puro, dignidad. Esa que te arrebatan de a poquito, con desprecios chiquitos, con miradas que no te miran, con silencios que pesan más que 1000 gritos. Y hoy me la estaba devolviendo, yo misma. El agente siguió hablando, pero ya no necesitaba decir mucho más. Cualquier cambio que quieran hacer debe ser autorizado por la titular de la reserva, o sea, su mamá. O su abuela. Y cuando dijo eso, cuando todos se giraron a verme, esperando que yo dijera algo, que yo lo salvara, que yo, como siempre, solucionara todo, solo me quedé en silencio. Porque por primera vez en la vida, entendí que mi silencio valía más que 1000 palabras. No sé bien cómo describir lo que sentí en ese instante. Era como si el tiempo se hubiera detenido solo para mí. Como si, de pronto, todo el ruido del aeropuerto, las voces, los anuncios, las conversaciones, se hubieran apagado. Solo escuchaba mi respiración. Solo sentía el latido de mi corazón, fuerte, parejo, sereno, como quien, después de años, por fin entiende que ya no tiene que agachar la cabeza ante nadie. Vi a Valeria ahí, delante de mí, con esa carita descompuesta que nunca le había visto. Porque claro, siempre estuvo acostumbrada a ser la que ordena, la que exige, la que reparte, la que decide quién merece y quién no. Y verla así, tan pequeñita dentro de su propio orgullo, te juro que no me dio placer. No, me dio pena. Pero no pena por ella, pena por mí. Por todas las veces que permití que me hicieran sentir menos. Por todas las veces que, por amor, me tragué el nudo en la garganta y sonreí, mientras por dentro me rompía. Respiré hondo. Sentí como el aire me llenaba el pecho, no de rabia, sino de algo más poderoso, de dignidad. Caminé despacio hacia donde estaban ellos, todos con los ojos clavados en mí, esperando, suplicando en silencio que hiciera lo que siempre hacía, arreglarlo todo, ser la buena, la que cede, la que dice no pasa nada, yo me encargo. Pero no. Esta vez no. Me planté frente a Valeria. La miré directo a los ojos. Y con la voz más firme que jamás me había escuchado decir, le solté, sin titubear, sin levantar la voz, pero con un filo que cortaba el aire. Si me ves como la de la última fila, entonces viajen, pero sin mi dinero. A ver hasta dónde llegan. Se hizo un silencio tan pesado que hasta el agente del mostrador dejó de teclear. Mis nietos me miraban con la boca abierta. Mi hija se llevó la mano al pecho, como si le faltara el aire. Y Valeria, ay, Valeria, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. No, de rabia, de impotencia. De darse cuenta que la abuela que siempre estuvo ahí, la que siempre cedía, hoy no estaba dispuesta a ceder nada. Quiso responder. Lo vi en su boca. Lo intentó. Pero no le salieron las palabras. Y mientras ella buscaba qué decir, el agente volvió a hablar, cortante, profesional, implacable. Voy a proceder a retirar sus maletas del vuelo, ya que sus boletos no están confirmados. Por favor, acompáñenme. Ese fue el golpe final. Ver sus caras cuando empezaron a sacar las maletas del carrito, cuando las pusieron a un lado, cuando entendieron que, no iban a viajar. Al menos, no con mi dinero. No con el dinero de la mujer que, según ellos, solo merecía el asiento junto al baño. Y ahí me quedé, mirándolos, viendo cómo la vida, por fin, les daba una probadita, chiquita, apenas, de lo que se siente ser relegado. Invisible. Secundario. Y mientras todo eso pasaba, algo dentro de mí se repetía una y otra vez,
como un susurro, como un mantra que jamás se me olvidará. Nunca es tarde para poner a la gente en su lugar, aunque sean de tu propia sangre. Jamás en mi vida pensé que caminar hacia la puerta de embarque me haría sentir tanto. Cada paso que daba era como ir dejando atrás una versión de mí que, durante años, estuvo apagada, dormida, silenciada. Sentía que mis pies ya no rozaban el suelo, casi flotaba. No era por soberbia, no era por venganza, era algo más profundo, más sagrado, más íntimo. Era mi dignidad regresando a mí, esa que me habían arrancado a mordidas pequeñas, disfrazadas de comentarios, de gestos, de silencios que lastiman más que un grito. Al llegar a la fila de primera clase, la azafata me recibió con una sonrisa de esas que te hacen sentir que sí importas. Bienvenida, doña Isabel. Puede pasar cuando guste. Su voz sonaba dulce, cálida, y por dentro me preguntaba si ella sabría que esas palabras, para mí, no eran solo un saludo, eran un bálsamo. Me enderecé la espalda, levanté la barbilla y avancé, sin mirar atrás, sin buscar sus caras, sin necesitar ya ninguna explicación, ninguna disculpa, ningún perdón. Apenas pasé por la puerta de embarque, el aire cambió. Era como si el universo mismo me estuviera diciendo, ya era hora, Isabel. Ya era hora de volar alto. Caminé por ese pasillo angosto que lleva hasta la puerta del avión. Y mientras avanzaba, no podía evitar que la memoria me trajera todos esos recuerdos donde me sentí chiquita, donde me hice a un lado para que otros brillaran, donde me conformé con migajas, convencida de que eso era lo que me tocaba por ser madre, por ser abuela, por ser mujer. Cuando entré al avión y vi esas butacas enormes, espaciosas, mullidas, que parecían abrazarte, sentí que, por fin, algo en mi vida encajaba. La sobrecargo me miró, leyó mi pase y con una sonrisa enorme me dijo, «Por aquí, doña Isabel. Este es su asiento». Me acomodé. Dejé el bolso a un lado. Me quité la chaqueta, me recosté un poco y suspiré. Un suspiro largo, profundo, de esos que te limpian el alma. De esos que uno solo se permite cuando sabe que ha hecho lo correcto. Miré por la ventana. Vi las alas del avión, el movimiento del personal en tierra, las maletas que subían y bajaban, y de pronto, entre todo ese movimiento, los vi. A lo lejos, ahí estaban ellos. Mi hija, mis nietos, parados frente al mostrador, discutiendo, gesticulando, señalando. Las manos alzadas, los rostros tensos. No escuchaba lo que decían, pero no hacía falta. Sus gestos lo decían todo. Rabia, frustración, desesperación. Y, aunque no lo quieran admitir nunca, un toque de miedo. Y entonces entendí algo. Que la vida es irónica. Que aquellos que te enseñan que debes estar al fondo, que debes conformarte con lo que sobra, son los mismos que, cuando les quitas eso que creen tener seguro, se derrumban. Porque nunca pensaron que quien sostiene, quien paga, quien sacrifica, también puede decir basta. También puede soltar. También puede irse. Porque amar no significa permitir que te pisoteen. Nunca. En medio de todo eso, sentí que el celular vibraba en mi bolso. Lo saqué. Era una llamada de mi hija. Lo miré unos segundos. Dudé si contestar. No por enojo. No por rencor. Sino porque, de pronto, me di cuenta que no tenía ninguna prisa por escuchar lo que tuviera que decir. Después de años esperando llamadas que nunca llegaron, de mensajes que no se respondieron, de silencios que dolieron más que cualquier palabra, hoy, por fin, la que decidía si contestaba o no, era yo. Apreté el botón rojo. Colgué. Volví a dejar el teléfono en el bolso. Me recosté un poco más. Cerré los ojos y sonreí. No era una sonrisa de burla. Era una sonrisa de paz. Porque entendí que, a veces, lo que más te libera no es lo que dices, sino lo que eliges no escuchar. Lo que decides no cargar más. Lo que te permite soltar, aunque duela. Aunque te llamen mala. Aunque no entiendan. Una de las azafatas pasó ofreciendo bebidas. Me preguntó con esa dulzura que, te juro, hacía años no sentía dirigida hacia mí. ¿Le gustaría una copa de champaña, doña Isabel? Y por primera vez en mi vida, sin sentir que debía justificarme, sin mirar el precio, sin pensar si lo merecía o no, simplemente le respondí, claro que sí. Hoy, me la merezco. Tomé la copa.
Observé esas burbujitas subiendo y estallando, como si cada una representara una parte de mí que, finalmente, se liberaba. Brindé en silencio. Por mí. Por la mujer que fui. Por la que soy. Por la que, a partir de hoy, nunca más se va a dejar al final de la fila. Cuando el avión empezó a moverse, sentí ese pequeño sacudón que siempre da al despegar. Y entonces, sin buscarlo, sin planearlo, las lágrimas me brotaron solitas. No de tristeza. No. Eran lágrimas de alivio. De victoria. De cierre. Porque entendí, justo en ese momento, que no siempre el despegue más importante es el del avión. A veces, es el despegue de tu propia vida. Por la ventana, mientras el avión empezaba a elevarse, los vi. Pequeñitos, allá abajo, cada vez más lejos. Sus caras ya no se distinguían. Y pensé, así es como se ve el pasado cuando decides soltarlo. Así se ve cuando, por fin, te eliges a ti. Y lo confirmé en mi corazón, no es que yo me haya ido, es que ellos me perdieron. Y mientras las nubes empezaban a envolvernos, la azafata volvió, sonriendo. «Todo bien, doña Isabel». Le respondí con la voz más firme que me he escuchado en años. «Todo está mejor que nunca, hija. Mejor que nunca». Porque entendí, desde lo más profundo de mi alma, que este no era solo un viaje más. Era el viaje de mi dignidad. No sé cómo explicarte lo que sentí cuando, en pleno despegue, el celular vibró otra vez dentro de mi bolso. El sonido no era fuerte, pero me atravesó como un rayo. Lo saqué, miré la pantalla, y ahí estaba, mamá. Ese nombre que tantas veces me llenó de orgullo, de amor, de sacrificio, hoy me pesaba diferente. Lo miraba fijo, como quien observa algo que alguna vez fue sagrado, pero que ahora no sabe si sigue siéndolo. No contesté de inmediato. Me quedé ahí, viendo el nombre parpadear, mientras el corazón me latía fuerte, pero no de miedo, de claridad. Por un segundo, una parte de mí quiso responder. Esa parte que siempre dice, «Hazlo, Isabel. No pelees. No hagas olas. No seas dura». Esa parte vieja, desgastada, que aprendió desde niña que las madres deben ceder, aguantar, soportar todo. Pero otra voz, una mucho más nueva, más fuerte, más joven, aunque nacida en este cuerpo de 70 años, me dijo claro y directo, «No tienes por qué hacerlo. No más». Y entendí que esa voz era la que me iba a salvar. El celular seguía vibrando, como si insistiera, como si me suplicara no cortar ese hilo. Pero, ¿qué hilo? ¿Qué vínculo puede sostenerse cuando solo uno de los dos sostiene? Cerré los ojos. Respiré profundo. Y mientras afuera el avión seguía elevándose, mientras las nubes se amontonaban bajo nosotros, supe la verdad más dura y más hermosa de todas. No contestar también es una respuesta. La vibración paró. El silencio volvió. Y justo cuando pensé que ahí terminaba todo, volvió a vibrar. Esta vez no era llamada. Era un mensaje. Lo abrí. Solo 2 palabras. Por favor. Y te juro que esas 2 palabras me atravesaron como cuchillos. Porque venían vacías. No traían amor, no traían arrepentimiento sincero. Solo traían urgencia. Desesperación. Venían de esa necesidad egoísta que aparece cuando te quitan algo que creías tener asegurado. Me quedé mirando la pantalla. La leí 1, 2, 3 veces. Por favor. ¿Por favor qué? ¿Por favor vuelve a ser la abuela que todo lo resuelve? ¿Por favor olvida que te humillamos? ¿Por favor rescátanos otra vez? Porque claro, pedir es fácil cuando nunca se ha dado lo suficiente. Y ahí me di cuenta de algo que nunca había querido aceptar. A veces, tu propia familia no te quiere. Solo te necesita. Ese pensamiento me revolvió el estómago. Me hizo cerrar los ojos. Me dolió. Porque no hay dolor más grande que darte cuenta de que, quizá, todo lo que hiciste, todo lo que diste, nunca fue amor para ellos, sino comodidad. Les hice la vida más fácil. Les resolví. Les cubrí vacíos. Y hoy, cuando me quité, su mundo se tambaleó. No porque me amen, sino porque me necesitan. Y qué duro es entenderlo. Apreté el teléfono contra mi pecho. Lo sostuve fuerte, como si en ese gesto pudiera abrazar a esa Isabel que, por años,
vivió en segundo plano. Y mientras lo hacía, algo dentro de mí se rompía, pero no para herirme. Se rompía para liberarme. Porque entendí que amar a los demás no puede seguir significando abandonarte a ti misma. No más. No nunca más. Volví a desbloquear la pantalla. Escribí. Escribí con los dedos temblando, pero no de miedo, sino de firmeza. Estoy bien. Viajando. No me busquen. Dudé un segundo si enviarlo. Pero lo envié. Y cuando vi las 2 palomitas azules, te juro que sentí que ese pequeño clic fue el sonido exacto de mi libertad naciendo. De mi dignidad cerrando un círculo. Guardé el teléfono. Cerré los ojos. Y mientras sentía el avión estabilizarse en el aire, me di cuenta que mi vida también empezaba, por fin, a estabilizarse. Porque entendí que a veces no hace falta decir más. Que el silencio, cuando viene acompañado de una decisión firme, vale más que cualquier discurso. Y que, aunque duele, soltar también es amar. Es amarte. La azafata pasó de nuevo. Me sonrió con esa ternura que yo llevaba años sin sentir dirigida hacia mí. Todo bien, doña Isabel. Asentí. Todo, mejor que nunca, hija. Y mientras tomaba otro sorbo de champaña, mientras miraba ese cielo enorme, azul, limpio, sentí, por primera vez en 70 años, que yo también merecía estar ahí. En lo alto. En el centro. En primera fila. En mi propia vida. Afuera, las nubes seguían pasando, como si la vida me recordara que todo, absolutamente todo, se puede dejar atrás. Si tienes el valor de soltar. Si tienes el valor de elegirte. Me recosté. Cerré los ojos. Y mientras el avión avanzaba, mi corazón entendió algo que nunca más se me olvidará. A veces, perder a la gente que no te valora es el mayor regalo que la vida te puede dar. Nunca en mi vida había sentido el sabor de la paz de la forma en que la estaba sintiendo en ese momento. Era un sabor raro, como dulce y amargo al mismo tiempo. Dulce, porque por fin me estaba eligiendo a mí. Amargo, porque no te voy a mentir, una parte de mí seguía llorando por dentro. Llorando por todas esas veces en que me puse en el último lugar, convencida de que así debía ser. Que ese era el rol de una madre, de una abuela, de una mujer como yo. Pero mientras tomaba otro sorbo de champaña y miraba por la ventana ese cielo tan azul, entendí algo que me atravesó el pecho. La paz no llega cuando todo está bien, llega cuando decides dejar de aguantar lo que no mereces. Me acomodé en el asiento, abrí la mesita, y ahí estaba ese pequeño plato con frutas, quesos, nueces, algo tan simple, pero que me hizo sentir por un segundo que sí, que también merezco ser atendida, cuidada, servida. Miré mis manos. Esas manos que han cosido miles de hilos, que han levantado una familia entera, que han cargado más de lo que cualquier ser humano debería cargar. Y mientras las miraba, me di cuenta de que esas manos, hoy, por fin, no estaban al servicio de nadie. Hoy eran solo mías. Las lágrimas vinieron solitas. No de tristeza. No. Eran lágrimas de alivio. Lágrimas de alguien que, por primera vez en su vida, entendió que no está mal elegirte. Que no es egoísmo. Que no es traición. Que amarte no significa dejar de amar a los demás. Significa, simplemente, que ya no vas a permitir que te amen mal. Que ya no aceptas amores a medias. Que ya no aceptas migajas disfrazadas de cariño. Y mientras estaba en ese pensamiento, mi mente empezó a recordar. Recordé la primera vez que me hice a un lado para que alguien más brillara. La primera vez que me callé algo que me dolía para no incomodar. La primera vez que acepté menos de lo que merecía, solo por no perder el amor de los míos. Y me di cuenta que, desde entonces, me fui haciendo chiquita, invisible, transparente, hasta que un día, ya no sabía quién era yo si no era sirviendo a los demás. Pero hoy todo eso estaba cambiando. Hoy me veía diferente. Me sentía diferente. No te imaginas lo que significa, a los 70 años, descubrir que todavía puedes empezar de nuevo. Que todavía puedes elegirte. Que nunca es tarde para volver a ti. Porque la edad no es el final de nada, es, si tú quieres, el principio de todo. El principio de una vida donde, por fin, entiendes que tu valor no depende de quién te ama, sino de cuánto te amas tú. La azafata se acercó otra vez. Me miró con esa ternura que casi me desarma. ¿Desea otro café, doña Isabel, o quizás otra copa?
La miré. Sonreí. Y le respondí con una seguridad que, te juro, jamás me había escuchado en la voz. Tráigame un café, hija. Pero que sea bien cargado, como la vida. Ella rió, me puso la mano en el hombro y me dijo, claro que sí, usted se lo merece. Y ahí, en ese gesto tan simple, confirmé que sí, que merezco más de lo que siempre creí. Mientras esperaba mi café, miré por la ventana. Las nubes seguían deslizándose suavemente. El cielo parecía infinito. Y pensé, qué curioso es todo. ¿Cuánto tiempo pasé creyendo que la vida se trataba de sostener a otros? De aguantar. De quedarte. De no romper nada. De no molestar. De no decir lo que duele. Y ahora me doy cuenta que la vida también se trata de soltar. De irte. De decir basta. De romper, si es necesario, lo que te rompe a ti. Me recosté un poco más. Cerré los ojos. Dejé que el sonido suave del avión me arrullara. Y mientras lo hacía, me descubrí sonriendo. Una sonrisa real. Profunda. De esas que no salen de la boca, sino del alma. Porque entendí que este no era solo un viaje físico. No era solo un trayecto de un lugar a otro. Era el viaje más importante de mi vida. El viaje hacia mí. Hacia mi propia paz. Hacia mi propia libertad. Afuera, las nubes seguían siendo testigos silenciosas de este momento. Pensé en cuántas veces, desde esa misma ventana, otras mujeres como yo habrán mirado al cielo, preguntándose si lo que están haciendo está bien, si merecen más, si es tarde para cambiar. Y te juro que si pudiera hablar con cada una de ellas, les diría, no, no es tarde. Nunca es tarde. Nunca es demasiado tarde para elegirte. Cuando el café llegó, lo tomé entre las manos como si fuera un tesoro. Lo acerqué a mi rostro, respiré su aroma, y pensé, así debería oler la vida. A hogar. A calor. A cosas simples, pero profundas. Di un sorbo. Y mientras lo hacía, me prometí que este sería el primero de muchos cafés que me tomaría a mí. No para acompañar a nadie más. No mientras sirvo a otros. Sino, para mí. Porque yo también importo. Me volví a recostar. Cerré los ojos. Y mientras la hacía, mi mente se llenó de una frase que, desde ese día, no ha dejado de acompañarme. Volar sola, no es estar sola. Es, por fin, dejar de cargar a quien nunca quiso caminar contigo. Y esa verdad, aunque duela, aunque pese, aunque asuste, sabe, te juro que sabe, a pura paz. Porque entendí, ahí, entre nubes y silencios, que la paz no es algo que te regalan. La paz se construye. La paz se elige. La paz, muchas veces, es soltar. Soltar a quienes amas, pero que no saben, o no quieren, amarte bien. Soltar culpas. Soltar miedos. Soltar la necesidad de que te validen. Y mientras soltaba, sentí, por fin, que algo mucho más grande empezaba a llegar. Nunca pensé que dos simples palabras pudieran sacudirme tanto. Y, sin embargo, ahí estaban. En la pantalla de mi celular, temblando igual que mis manos cuando las leí. Perdón, abuela. Me quedé mirándolas como quien observa algo que nunca creyó posible. Porque, seamos sinceras, esas palabras, en esa boca, jamás habían existido. Jamás. Ni cuando me ignoraban. Ni cuando me trataban como si yo fuera una extensión de la casa. Ni cuando me hablaban solo para pedirme algo. Jamás. Y ahora, ahí estaban. Tarde. Torpes. Vacías. Pero estaban. Por un segundo, te juro que sentí que el corazón me daba un brinco. No te voy a mentir. Una parte de mí, esa parte vieja, cansada, que lleva años esperando amor, validación, reconocimiento, se encendió como diciendo, mira, Isabel, lo logramos. Lo dijeron. Nos pidieron perdón. Pero apenas apareció esa vocecita, otra mucho más clara, más fuerte, más despierta, le respondió, ¿y de qué te sirve ahora? ¿De qué sirve un perdón cuando no viene del amor, sino de la necesidad? Porque no me engaño. No me engaño más. Ese perdón no venía del corazón. No venía del arrepentimiento genuino. Venía del miedo. Del susto. De ver, por primera vez en sus vidas, que la abuela que siempre estuvo ahí,
hoy no estaba. Que la mujer que siempre resolvía, hoy no iba a resolver nada. Que la que siempre cedía, la que siempre se hacía pequeña para que ellos se sintieran grandes, hoy se había puesto de pie. Y eso les dolía más que cualquier regaño. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Y mientras lo hacía, sentí una mezcla de risa y tristeza. Risa, porque por fin entendí el tamaño del espejo que la vida les estaba poniendo enfrente. Y tristeza, porque me di cuenta de cuánto tiempo esperé esto. Cuántas veces soñé, en silencio, que algún día, uno solo de ellos se acercaría a decirme: gracias, abuela. Perdón si alguna vez te hice sentir menos. Pero no. Ese día nunca llegó. Hasta hoy. Hasta que me fui. Hasta que les quité lo único que les importaba más que yo, mi dinero. Y ahí entendí algo que me dolió más de lo que estoy dispuesta a admitir. Entendí que hay amores que no son amor. Son dependencia. Son necesidad. Son comodidad. Que hay personas que no te quieren, te usan, que no te valoran, te administran. Y que cuando dejas de ser útil, dejas de existir para ellas. Hasta que se dan cuenta de que, sin ti, la vida ya no les es tan cómoda. Y entonces, te buscan. No por amor, no por gratitud, sino por puro interés. Me quedé mirando la pantalla. No supe si reír, llorar o gritar. Pero no hice ninguna de las tres cosas. Solo respiré. Cerré los ojos. Apagué el celular. Lo metí en el bolso. Y mientras lo hacía, me di cuenta de que ese mensaje llegó tarde. Muy tarde. Llegó cuando ya no hacía falta. ¿Por qué? ¿Sabes qué? A veces, el perdón que más sana no es el que viene de los demás. Es el que te das tú. El que te das cuando entiendes que no merecías tanto desprecio. Que no merecías tanto abandono. Que nunca mereciste estar al final de la fila. Me recosté otra vez. Cerré los ojos. Dejé que el sonido del avión me arrullara. Y mientras lo hacía, me prometí que ese mensaje no iba a romper lo que estaba construyendo. Que no iba a volver atrás. Que no iba a dejar que dos palabras, que jamás llegaron cuando las necesité, tuvieran el poder de detener mi vuelo. Porque mi vuelo, esta vez, es solo mío. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a bajarme de él. Pensé en todas las veces que me hice chiquita para no incomodar. En todas las veces que callé para no romper la paz familiar. En todas las veces que acepté migajas, creyendo que era todo lo que podía esperar de ellos. Y mientras lo pensaba, me di cuenta de algo que, aunque me dolió, también me liberó. Si yo les enseñé a tratarme así, hoy me toca enseñarme a mí, a nunca más permitírmelo. Las nubes pasaban lentas. El cielo estaba limpio, azul, enorme. Y ahí, en medio de ese infinito, entendí que la vida siempre te da señales. A veces suaves, a veces brutales, pero siempre te las da. Y que cuando no las escuchas, cuando no las atiendes, cuando prefieres quedarte donde no te quieren, la vida te las repite. Una y otra vez. Hasta que aprendes. Hasta que, por fin, despiertas. Y yo, hoy, estoy despierta. Más despierta que nunca. Abrí el bolso. Volví a encender el celular. Vi el mensaje otra vez. Pensé en responder. Algo corto. Algo frío. Algo que cerrara el tema. Pero no. Me detuve. Lo pensé mejor. Porque entendí que no todo merece respuesta. Que no todo merece explicación. Que a veces, el silencio no es vacío. A veces, el silencio es dignidad pura. Cerré la aplicación. Bloqueé el número. Sí, lo bloqueé. Sin culpa. Sin miedo. Sin rencor. Lo bloqueé porque, por primera vez, entendí que proteger mi paz es más importante que cualquier vínculo de sangre. Que cualquier te quiero falso. Que cualquier perdón a destiempo. Y te juro que cuando vi esa pantalla que decía número bloqueado, sentí libertad. Sentí vida. Sentí que estaban haciendo. Y mientras el avión seguía su camino, mientras las nubes quedaban atrás, mientras el sol empezaba a asomarse por la ventanilla, me di cuenta de algo que jamás se me va a olvidar. La única persona que debía pedirme perdón era yo misma.
por haber tardado tanto en elegirme. Pero ahora que lo hice, no pienso soltarme nunca más. Nunca. Más. No sé si alguna vez te ha pasado que, justo cuando empiezas a sanar, cuando empiezas a elegirte, cuando te atreves a soltar, el pasado aparece. Así, de la nada. Como un fantasma que lleva años escondido, esperando el momento exacto para recordarte todo lo que dolió, todo lo que aguantaste, todo lo que no dijiste. Mientras miraba por la ventanilla, con ese cielo infinito frente a mí, una oleada de recuerdos me cayó encima. Y no te voy a mentir, me apretó el pecho. Porque hay heridas que, aunque ya no sangren, todavía escuecen cuando las miras de frente. Recordé, como si fuera ayer, la primera vez que sentí que no valía tanto. Fue hace años. Años de esos que uno no quiere contar porque duelen más de lo que uno está dispuesto a admitir. Era un cumpleaños mío. No uno cualquiera. Uno de esos números importantes que, se supone, deberían ser celebrados en grande. Pero no. Nadie se acordó. Nadie llamó. Nadie preparó nada. Me pasé el día entero esperando un mensaje, una visita, un abrazo, algo. Y lo único que recibí fue silencio. Un silencio que dolía más que cualquier palabra fea. Pensé en todas esas navidades donde cociné para todos, donde me desviví por hacer que cada detalle fuera perfecto, que la casa oliera bonito, que la mesa estuviera llena, y, aún así, terminaba sentada al fondo. Mirando cómo los demás brindaban, reían, se tomaban fotos, mientras yo recogía platos, limpiaba migas, recogía los pedazos que ellos dejaban tirados. Como si mi lugar no fuera con ellos, sino detrás de ellos. Como si yo fuera parte del mobiliario. Necesaria, pero invisible. ¿Y cómo olvidar esos días de enfermedad? Esos días donde una siente que se le va la vida, donde lo único que necesitas es que alguien te mire, te pregunte cómo estás, te acompañe, aunque sea en silencio. Pero no. Ahí tampoco estaban. O estaban, sí, pero solo para preguntar si podía cuidar a los niños, si podía prestar dinero, si podía resolver algo. Nunca era ¿qué necesitas tú? Siempre era ¿qué puedes hacer por nosotros? Y yo decía que sí. Siempre. Porque pensaba que así era el amor. Mientras todo eso me cruzaba la mente, me di cuenta de algo que me dolió más que cualquier otra cosa. No fue solo que me relegaran, fue que yo lo permití. Que yo, por miedo, por amor, por costumbre, me fui haciendo chiquita. Me fui borrando. Me convencí de que mi valor estaba en servir. En estar. En cuidar. En sostener. En ser la sombra que garantiza que los demás puedan estar bajo la luz. Y hoy, viéndolo todo desde este asiento, desde este cielo, desde este lugar que nunca creí merecer, entendí que eso se acabó. Que nunca más. Las nubes seguían pasando. Y con cada nube que dejaba atrás, sentía que dejaba atrás también un pedazo de ese pasado que tanto me dolió. Porque ya no quería cargarlo. Porque entendí que no soy una maleta llena de culpas, de miedos, de silencios, de tristezas. Soy una mujer. Una mujer que dio todo. Que lo entregó todo. Que se partió en 1000 pedazos para que su familia no se rompiera. Y que hoy, por fin, entiende que también merece estar completa. Respiré hondo. Dejé que el aire me llenara el pecho. Y mientras lo hacía, me prometí que nunca más iba a ser el segundo plato en mi propia vida. Que nunca más iba a aceptar menos de lo que doy. Que nunca más iba a dejar que me hagan sentir que mi lugar está en el fondo. Porque mi lugar también es aquí. En este asiento cómodo. En este cielo limpio. En este momento donde, por fin, soy la protagonista de mi propia historia. Miré mis manos otra vez. Esas manos que han limpiado lágrimas que no eran mías, que han sostenido cuerpos cansados que nunca se detuvieron a preguntar si yo también estaba cansada. Y pensé, ya está, Isabel. Ya está. Lo hiciste bien. Lo diste todo. Pero ahora, te toca a ti. Y te juro que sentir eso, pensar eso, fue como quitarme un peso de encima que llevaba cargando toda la vida, sin darme cuenta. La azafata pasó otra vez. Me preguntó si necesitaba algo más. Sonreí. Le dije que no. Que estaba bien. Que estaba mejor que nunca. Porque entendí que lo único que necesitaba, realmente, era esto. Este silencio. Este cielo. Este momento. Esta paz.
Esta libertad que nunca me permití antes. Esta dignidad que, por fin, recuperé. Y mientras miraba por la ventanilla, mientras veía cómo las nubes quedaban atrás, pensé en todas las mujeres que, como yo, han pasado la vida entera creyendo que su valor está en aguantar, en servir, en estar disponible siempre. Y me dieron ganas de gritarle al mundo: no, no más. No nacimos para ser la sombra de nadie. No nacimos para vivir al fondo. También merecemos la luz. También merecemos estar adelante. También merecemos elegirnos. Cerré los ojos. Dejé que el sonido del motor del avión me arrullara. Y mientras lo hacía, sentí que algo dentro de mí cambiaba. No sé cómo explicártelo. No fue un pensamiento. No fue una reflexión. Fue algo físico. Como si, de pronto, cada célula de mi cuerpo entendiera que ya no soy la misma. Que la Isabel que subió a este avión ya no existe. Que la que viaja ahora es una nueva mujer. Una mujer que, por fin, entendió que la vida no se trata solo de dar. También se trata de recibir, de merecer, de ser. Y justo cuando pensaba eso, la voz del capitán sonó por los altavoces. Señores pasajeros, estamos próximos a iniciar el descenso. Por favor, abróchense los cinturones. Y mientras escuchaba esa voz, mientras sentía cómo el avión empezaba a bajar, entendí que no solo estaba aterrizando en un lugar nuevo. Estaba aterrizando en una nueva vida. Sentí el cambio en mi cuerpo apenas el avión empezó a descender. Ese leve vacío en el estómago, ese zumbido en los oídos, ese cosquilleo que te recorre cuando sabes que estás por llegar a un lugar nuevo. Pero, esta vez, no era solo un lugar físico. No, era un lugar interno. Era como si, junto con el avión, mi vida también estuviera aterrizando, pero en un terreno donde nunca antes me había permitido pisar. El terreno de mi propia libertad. Miré por la ventanilla. Las nubes quedaron atrás. Debajo, el mar se extendía infinito, azul, hermoso, como un espejo que me devolvía una imagen que nunca antes había querido ver. Me vi ahí. No como la abuela que sostiene, que sirve, que calla, que se hace chiquita para que los demás estén cómodos. Me vi como una mujer. Entera. Fuerte. Completa. Una mujer que, aunque tardó toda una vida en entenderlo, hoy sabe que no vino a este mundo a ser el segundo plano de nadie. El piloto anunció que estábamos por aterrizar. Me ajusté el cinturón. Puse la bandeja en su lugar. Recogí el bolso. Y mientras lo hacía, mi corazón latía fuerte, pero no de miedo. Era otra cosa. Era ilusión. Era nervio. Era la certeza de que estaba por empezar algo que nunca imaginé que me atrevería a vivir. Porque sí, viajar sola, llegar sola, decidir sola, asusta. Pero asusta bonito. Porque detrás del miedo, descubrí que lo que siempre estuvo esperándome era la libertad. Sentí el primer golpe suave de las ruedas contra la pista. Ese sonido seco, firme, que anuncia que ya estás en tierra. Que ya no hay vuelta atrás. Que lo que decidiste, ya es real. Respiré hondo. Me agarré fuerte de los apoyabrazos. No porque temiera al aterrizaje, sino porque, por primera vez, sentía que estaba tocando tierra, pero en mi propia vida. Que estaba pisando, con los pies bien firmes, un lugar donde, por fin, soy protagonista. El avión rodaba lento por la pista. Por la ventanilla veía a los empleados del aeropuerto moviendo maletas, guiando aviones, trabajando en su rutina. Y me pregunté si alguno de ellos imaginaría que, ahí dentro, en el asiento 1 de primera clase, había una mujer que no solo estaba llegando a un destino, estaba llegando a sí misma. Una mujer que, después de 70 años, entendía que la vida no se trata solo de sostener a otros, sino, también, de sostenerse a una misma. Cuando el avión se detuvo y se apagaron los motores, sentí un escalofrío que me recorrió completa. Me quité el cinturón. Me acomodé la ropa. Me peiné un poco con las manos, como si con ese gesto quisiera no solo arreglarme, sino recoger los pedazos de dignidad que hoy, gracias a este viaje, por fin me pertenecen. Me levanté despacio. Tomé mi bolso. Caminé hacia la puerta. Y mientras lo hacía, sentí que cada paso que daba era como decirle adiós, de forma simbólica, a cada parte de mí que alguna vez aceptó ser invisible. La sobrecargo me sonrió con esa ternura que siempre me desarma. Gracias por volar con nosotros, doña Isabel.
Que tenga un excelente viaje. Le sonreí de vuelta. Le sostuve la mirada. Y le respondí con una voz que ni yo misma reconocí. Gracias, hija. Créeme que este es el mejor viaje de mi vida. Y mientras cruzaba la puerta del avión, mientras mis pies tocaban la escalerilla, pensé, así es como se siente renacer. Así se siente empezar, aunque sea a los 70. Bajé los escalones con calma. El aire tibio del lugar me golpeó la cara. Ese olor a mar, a sal, a vida nueva, me llenó los pulmones. Y mientras avanzaba, mientras seguía el camino hacia la terminal, miré hacia atrás, hacia el avión. Y no sé por qué, pero sentí la necesidad de agradecerle. Porque no era solo un avión. Era mi cápsula del tiempo. Mi puente. Mi vehículo hacia la vida que, por fin, me estaba permitiendo vivir. Apenas entré a la terminal, mi celular vibró. Lo saqué. Una notificación nueva. Y ahí, como si la vida me quisiera recordar que los fantasmas del pasado nunca desaparecen del todo, apareció ese mensaje: transferencia cancelada, Valeria. Me quedé mirando la pantalla. Sonreí. Y pensé, claro, hasta el último segundo. Hasta el final, intentaron aprovecharse. Pero no más. Ya no más. Guardé el celular sin rabia, sin rencor, sin dolor. Porque entendí que lo que duele, ya dolió. Que lo que pesa, ya lo solté. Y que lo que debía entender, ya lo entendí. Porque cuando te das cuenta de que mereces más, de que no tienes que mendigar amor, de que no naciste para estar en el fondo, todo cambia. Cambia la forma en que caminas, en que hablas, en que respiras. Cambia la forma en que te miras a ti misma. Fui por mi maleta. La tomé con una facilidad que me sorprendió. No porque pesara poco, sino porque, por primera vez en la vida, ya no cargaba con nada más. Solo con lo mío. Solo con lo que me pertenece. Solo con lo que yo elijo llevar. Y mientras caminaba hacia la salida, me descubrí pensando en algo que jamás pensé que diría. Qué bonito es viajar ligera. Qué bonito es, por fin, caminar sin cargar el peso de quienes nunca estuvieron dispuestos a cargarme a mí. Cuando crucé las puertas de la terminal, el sol me dio de frente. Cerré los ojos. Sentí el calor en la piel. Y mientras lo hacía, me di cuenta de algo que me erizó la piel entera. Este no es solo un viaje. Es el inicio de una nueva vida. Una vida donde, por fin, me elijo. Me respeto. Me cuido. Me pongo en primer lugar. Porque entendí que, si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer por mí. Nunca más. No sé cómo explicarlo, pero mientras caminaba por la entrada del hotel, con mi maleta rodando detrás de mí y el aire tibio acariciándome la cara, sentía que mis pies no tocaban el suelo. Era como si estuviera flotando, como si algo dentro de mí se hubiera soltado, quebrado y al mismo tiempo, reconstruido. Por primera vez en la vida, no me sentía abuela. No me sentía madre. No me sentía la señora que vive para los demás. Me sentía mujer. Simplemente mujer. Una mujer que, a los 70 años, estaba naciendo. Naciendo de mí misma. Naciendo de mis propios escombros. Entré al lobby y lo primero que vi fue ese enorme espejo frente a la recepción. Me quedé mirando mi reflejo. Pero no me reconocí. Porque la mujer que estaba ahí no era la misma que subió a ese avión hace unas horas. No era la mujer que vivió toda la vida diciendo sí a todo, aunque por dentro se muriera de cansancio, de tristeza, de soledad. Esa que estaba ahí, con la mirada firme, la espalda recta y el corazón lleno, era otra. Era yo. Pero una versión mía que nunca me permití ser. La versión que siempre soñé y que siempre postergué. Me acerqué a la recepción. El joven me miró, me sonrió con esa cortesía que uno espera cuando llega a un lugar bonito, y me dijo: «Bienvenida, señora. Tiene una reserva». Le devolví la sonrisa, le pasé mi identificación y le respondí con una seguridad que me sorprendió hasta a mí. «Sí, claro. A nombre de Isabel Fernández de la Vega. Y por favor, una habitación con vista al mar. Porque hoy, merezco despertar viendo la vida en su mejor versión». El joven tecleó, confirmó mi habitación y me entregó la llave con una sonrisa aún más amplia. Tomé el ascensor. Subí hasta el piso más alto. Caminé por ese pasillo lleno de ventanales desde donde se veía el mar,
infinito, azul, hermoso, como una promesa de que todo lo que viene, es mejor que todo lo que quedó atrás. Abrí la puerta. Entré. Y apenas crucé el umbral, solté la maleta, me quité los zapatos y me dejé caer en la cama. No una cama cualquiera. No. Era una cama enorme, suave, blanca, impecable, como una invitación a descansar no solo el cuerpo, sino el alma. Me quedé ahí, mirando el techo, respirando hondo, sintiendo cómo, poco a poco, cada músculo de mi cuerpo empezaba a entender que ya no estaba en modo alerta, que ya no tenía que cuidar a nadie, que ya no tenía que resolver nada, que ya no debía estar pendiente de lo que los demás necesitaban, porque este viaje, este momento, era solo para mí. Y te juro que mientras más lo pensaba, más me daban ganas de llorar. Pero no de tristeza. No. Eran ganas de llorar de alivio, de descanso, de libertad. Me levanté. Caminé hacia la terraza. Abrí las cortinas. Y ahí estaba el mar. Inmenso. Perfecto. Respiré profundo. Sentí el olor a sal, a viento, a vida. Me apoyé en la barandilla, cerré los ojos y pensé, si este es el precio de elegirte, que me lo cobren 1000 veces más. Porque no hay nada, absolutamente nada, que se compare con esta sensación de ser, por fin, dueña de tu vida. Y te juro que en ese momento, me abracé a mí misma. Me abracé fuerte. Me abracé como nadie me había abrazado en años. Y me susurré, lo lograste, Isabel. Lo lograste. Fui hasta el baño. Me miré de nuevo en el espejo. Y ahí, frente a mí, me descubrí sonriendo. Pero no era una sonrisa cualquiera. Era una sonrisa de orgullo, de victoria, de esas que no salen de los labios, salen del alma. Y me miré de verdad. No para juzgarme, no para buscar arrugas, no para criticar mi cuerpo. Me miré para agradecerme, para decirme, por fin, lo que nadie me dijo nunca. Gracias, Isabel. Gracias por no rendirte. Gracias por estar viva. Gracias por resistir. Gracias por, a pesar de todo, seguir de pie. Me quité la ropa con calma. No con prisa. No como quien se desviste para dormir rápido después de un día agotador. Me la quité con cuidado. Como si cada prenda que caía al suelo fuera un pedazo del pasado que ya no me pertenece. Me metí a la ducha. Dejé que el agua caliente me recorriera. Y mientras el agua caía, sentí que se llevaba todo. El cansancio, la tristeza, la rabia, el miedo, las culpas. Todo. Se iba. Se escurría por el desagüe, como si la vida me estuviera diciendo, esto ya no es tuyo. Suéltalo. Déjalo ir. Cuando salí de la ducha, me envolví en esa toalla blanca, suave, esponjosa. Me senté frente al espejo. Me sequé el cabello despacio. Me puse crema en las manos, en el rostro, en el cuerpo. Y mientras lo hacía, entendí algo que nunca antes había sentido. Esto también es amor. Esto es amor propio. Esto es elegirme. Y te juro que me pregunté, con un nudo en la garganta, ¿por qué esperé tanto para hacer esto? ¿Por qué tardé tanto en entender que también merezco mi propio cuidado, mi propia ternura, mi propio abrazo? Me vestí con la ropa más bonita que traje. No la más cara, no la más elegante, sino la que me hace sentir cómoda, libre, guapa para mí. Me puse unos aretes que tenía guardados hace años, esperando una ocasión especial. Y pensé, la ocasión especial, soy yo. Es hoy. Es ahora. Me perfumé. Me miré una última vez en el espejo. Y mientras lo hacía, me prometí, con la mano en el pecho, nunca más te vas a dejar al final, Isabel. Nunca más. Salí del cuarto. Bajé al restaurante del hotel. Pedí una mesa con vista al mar. Me senté. Y mientras el sol empezaba a esconderse en el horizonte, mientras el cielo se pintaba de naranja, de rosa, de dorado, pedí lo que me daba la gana. No lo que era más barato. No lo que fuera más práctico. Lo que yo quería. Lo que mi alma me pedía. Y mientras esperaba la comida, mientras escuchaba el sonido de las olas, pensé, qué bonito es vivir para ti. Qué bonito es, por fin, no pedir permiso para ser feliz.
El mesero trajo la comida. Me miró, me sonrió y me dijo, «¿Algo más, señora?» Y yo, sin pensarlo, le respondí, «Sí, tráigame una copa de vino. Y si puede, que sea la mejor que tenga. Porque hoy, estoy celebrando. Estoy celebrando a la mujer que nació a los 70». Y mientras decía eso, mientras sentía la copa fría entre mis manos, mientras miraba el mar, mientras saboreaba ese primer sorbo, entendí, desde lo más profundo de mi ser, que nunca más voy a volver a ser la mujer que fui. No sé bien en qué momento el celular volvió a vibrar. No lo estaba esperando. No lo deseaba. Pero, ahí estaba. Sobre la mesa, parpadeando, como si la vida se negara a dejarme en paz del todo. Lo miré sin prisa. Sin ese sobresalto que, años atrás, me habría hecho temblar de ansiedad. Vi el nombre en la pantalla. Mamá. Ese mismo nombre que, tantas veces, me hizo sonreír. Que tantas veces fue motivo de orgullo, de ternura, de desvelo, y que hoy se sentía distinto. Se sentía pesado. Se sentía ajeno. Por un instante dudé si contestar. No porque me hiciera falta escuchar nada, sino porque quería saber hasta dónde serían capaces de llegar. ¿Qué dirían? ¿Qué excusa pondrían? ¿Qué historia inventarían ahora para tratar de disimular lo que, ya, era imposible ocultar? Apreté el botón verde. Me llevé el teléfono a la oreja. No dije nada. Solo escuché. Y lo primero que escuché fue su voz. Esa voz que conozco de memoria, quebrada, apresurada, intentando sonar suave, pero cargada de nervios. «Mamá, por favor, escúchame». Permanecí en silencio. Ella siguió. «Mamá, fue un malentendido. Tú sabes cómo son los niños. Fue un error. No era nuestra intención. Mentira». Cada palabra me sonaba falsa. Cada excusa era un clavo más en ese ataúd donde, desde hoy, decidí enterrar la culpa, la dependencia, la necesidad de ser aceptada por quienes nunca supieron valorarme. La escuchaba, sí, pero por dentro, ya no me dolía. Porque entendí, justo en ese momento, que las palabras que llegan tarde no curan. Las palabras que se dicen por conveniencia, no valen. Respiré hondo. Cerré los ojos. Apreté fuerte la copa de vino que tenía entre las manos y, por primera vez en mi vida, respondí sin temblar, sin dudar, sin miedo. No vuelvo donde no me valoran. No regreso donde me hicieron sentir que mi lugar es al fondo. Se acabó. Vuelvan ustedes. Pero en bus. O caminando. Porque, con mi dinero, no cuentan más. El silencio que se hizo al otro lado de la línea fue brutal. Pesado. Cortante. Lo sentí en el pecho. Como si, del otro lado, las palabras se hubieran estrellado contra un muro que jamás pensaron que yo sería capaz de levantar. Ella intentó reaccionar. «Mamá, no digas eso, somos familia», pero la interrumpí. Firme. Clara. Directa. La familia no es la sangre. La familia es quien te respeta. Quien te cuida. Quien no te humilla. La familia no te pone en el asiento de al lado del baño cuando tú pagaste el avión completo. ¿O se te olvidó eso? Su silencio me confirmó que, sí, se le había olvidado. O más bien, nunca le importó. Hasta ahora. Hasta que entendió que, cuando la abuela se cansa de verdad. Ella seguía hablando. Suplicaba. Decía cosas que, años atrás, me habrían desarmado. Que me habrían hecho ceder. Pero no. Ya no. Porque, mientras la escuchaba, mientras la oía tratar de disfrazar de amor lo que solo era interés, me di cuenta de que, no. No era yo la que debía romperme para que ellos estuvieran cómodos. No era yo la que debía dar sin recibir. No era yo la que debía cargar con la culpa de ser la única que siempre sostenía todo. Ya no más. Le dije, con la voz más serena y más poderosa que he tenido en toda mi vida. Mírame bien, hija. Porque la mujer que tú creías que iba a estar ahí toda la vida, pase lo que pase, hoy, ya no existe. Hoy, soy otra. Una que entendió que su valor no depende de cuántos platos lava, cuántos nietos cuida o cuántas veces dice que sí. Soy una mujer que, por fin, entendió que no nació para ser usada. Nací para vivir. Y desde hoy, eso es exactamente lo que voy a hacer. Hubo un silencio largo. Tan largo que,
por un momento, pensé que había colgado. Pero no. Seguía ahí. Y entonces, su voz, ya no rota, sino hundida, soltó: «No nos hagas esto. Mamá, te necesitamos». Y fue ahí, justo ahí, cuando supe que nunca entendieron nada. Que nunca me vieron. Que nunca me amaron por quien soy, sino por lo que les doy. Porque quien dice te necesitamos, y no te queremos, no ama. Solo usa. Solo necesita. Solo se aferra. Cerré los ojos. Apreté fuerte la copa. Y entonces, la frase salió sola. No la pensé. No la calculé. Simplemente salió, desde el fondo de mi pecho, desde todos los años que estuve callada, desde todos los silencios que tragué. Pues ahora, van a tener que aprender a necesitarse ustedes solos. Porque yo, ya no estoy disponible. Y mientras lo decía, sentí una paz que no te puedo explicar. Como si, de pronto, algo pesado, enorme, que había cargado toda mi vida, simplemente se deshiciera en el aire. No esperé respuesta. No necesitaba escuchar nada más. No necesitaba más excusas, ni más lágrimas, ni más culpas disfrazadas de amor. Colgué. Cerré los ojos. Dejé el celular boca abajo sobre la mesa. Y mientras lo hacía, sentí que, por primera vez en 70 años, le había dado a mi vida el giro que siempre mereció. Porque entendí, desde lo más profundo de mi ser, que a veces, decir que no, también es amor. Pero amor hacia ti. Respiré hondo. Me terminé el vino de un solo trago. Me levanté. Fui hacia la playa. Me quité los zapatos. Sentí la arena caliente bajo mis pies. Caminé hasta donde las olas me mojaran los tobillos. Y mientras sentía esa mezcla perfecta de viento, sal, agua y sol, me abracé a mí misma. Me abracé fuerte. Me abracé como nadie me había abrazado nunca. Y me susurré, con una sonrisa enorme: nunca más. Nunca más vas a olvidarte de ti. Nunca más te vas a poner al final. Nunca más. Miré el horizonte. El mar infinito. Las gaviotas volando libres. Y mientras lo hacía, mientras sentía que cada ola se llevaba un pedazo del pasado, entendí que no solo estaba cerrando un capítulo. No. Estaba cerrando un libro entero. Un libro que, aunque tuvo páginas de dolor, de silencio, de abandono, hoy, por fin, tenía su final. Un final digno. Un final donde, por primera vez, la protagonista era yo. Nunca imaginé que un vuelo de ida sería también un vuelo hacia mí misma. Qué irónico es todo, ¿verdad? Uno pasa la vida entera creyendo que el amor se construye desde el sacrificio, desde el aguante, desde el silencio, hasta que un día te das cuenta que amar así es la forma más lenta de desaparecer. Pero hoy, mientras camino de regreso al aeropuerto, con mi maleta liviana, con el corazón más ligero que nunca, sé que jamás volveré a ser la misma. Porque este viaje no fue solo un viaje. Fue el nacimiento de una nueva versión de mí. Mientras me acercaba a la puerta de embarque, respiré hondo. Me detuve un segundo a mirar todo. El ir y venir de la gente. Las familias. Las parejas. Las risas. Las maletas. El bullicio de un mundo que nunca se detiene. Y pensé, ¿cuántas mujeres habrá aquí que todavía no saben que pueden elegir otro camino? Que todavía creen que deben conformarse, aguantarse, quedarse donde no las ven. Y te juro que, si pudiera, me acercaría a cada una y le diría: no esperes. No esperes más. No te quedes al final. Nunca es tarde para volar. Llegué a la fila de primera clase. Esta vez, no temblaba. No dudaba. No miraba de reojo esperando que alguien me cuestionara. Esta vez, sabía perfectamente quién era y por qué estaba ahí. Entregué mi pase de abordar. La agente de la aerolínea lo escaneó, me miró, me sonrió y dijo con esa voz que ya me resulta familiar: bienvenida, doña Isabel. Puede pasar cuando guste. Y esas palabras, te lo juro, me supieron a gloria, a reconocimiento, a dignidad. Caminé por el pasillo que lleva al avión. Paso firme, cabeza en alto, sin mirar atrás. Porque entendí que mirar atrás solo tiene sentido para confirmar que no quieres volver ahí. Subí al avión. Me acomodé en el asiento 1A. El mejor. Ventana. Espacioso.
cómodo. Pero, sobre todo, un asiento que, esta vez, no solo representa comodidad. Representa el lugar que merezco en mi vida. Ese lugar que, por años, me negué. Que me hicieron creer que no era mío. Que solo era para otros. Me acomodé. Crucé las piernas. Pedí un café. Y mientras la azafata lo servía, me miró con esa sonrisa tierna que siempre me quiebra por dentro. Viaja sola, doña Isabel. Me quedé en silencio un segundo. Miré por la ventanilla. Vi cómo el sol empezaba a reflejarse en las alas del avión. Y entonces, le respondí con una sonrisa tranquila, serena, poderosa. Sí, hija, sola. Pero en paz. Porque prefiero volar alto, que viajar acompañada de quien me ve hacia abajo. La azafata asintió. Me puso la mano en el hombro. Y mientras se alejaba, sentí una punzada en el pecho. Pero no era tristeza. Era una mezcla de orgullo y alivio. Porque entendí que sí, que volar sola asusta. Pero asusta mucho más que darte donde te rompen, donde te apagan, donde te hacen sentir que tu vida no vale tanto como la de los demás. Y yo ya no estoy dispuesta a vivir así. Nunca más. Cuando el avión empezó a moverse, respiré hondo. Cerré los ojos. Y mientras el sonido de los motores se hacía más fuerte, sentí que mi corazón latía al mismo ritmo. Rápido. Firme. Vivo. El avión tomó velocidad. Y mientras despegaba, mientras las ruedas se separaban del suelo, entendí que no era solo este avión el que despegaba. Era yo. Mi vida. Mi dignidad. Mi amor propio. Todo lo que, durante años, había estado atrapado, hoy, por fin, se elevaba conmigo. Miré por la ventana. Las calles, las casas, los autos, se hicieron pequeñitos. Tan pequeñitos que, por un momento, pensé, así es como se ven los problemas, cuando decides elevarte por encima de ellos. Sonreí. Y mientras las nubes empezaban a cubrir todo, pensé en esa frase que nunca más se me va a olvidar. Quien olvida a quien le paga el viaje, termina caminando. Y te juro que me prometí que esa frase, la voy a llevar tatuada en el alma para siempre. Cuando el avión estabilizó su altura, la sobrecargo volvió. Me trajo otra taza de café. Me acomodé. Crucé las piernas. Abrí la persiana de la ventanilla y me quedé mirando ese cielo infinito. Azul. Limpio. Perfecto. Y pensé, así debería ser la vida. Limpia de culpas. Limpia de gente que no te quiere bien. Limpia de cargas que no te pertenecen. Y ahí, entre el cielo y las nubes, me prometí que nunca más iba a dejar que nadie me pusiera al final de nada. Sonreí. Cerré los ojos. Me abracé a mí misma. Y mientras la hacía, sentí que el corazón me susurraba una frase que jamás, jamás, voy a olvidar. Nunca es tarde para volar, aunque sea sola. Y te juro que entendí, desde lo más profundo de mi ser, que si para recuperar mi paz, mi dignidad, mi vida, tengo que volar sola, entonces que así sea. Porque volar sola es, a veces, la única forma de no caerse nunca más. La cámara, si esto fuera una película, se quedaría con mi imagen mirando por la ventana. El sol reflejándose en mi rostro. Las nubes cubriendo todo. Y mientras el sonido del avión se mezcla con el silencio del cielo, una voz, mi voz, diría en off. A veces, la vida te pone en el peor asiento del avión, solo para enseñarte que tú siempre mereciste ir en primera clase. Pantalla negra. Letras blancas. Fin. Que tu propia nieta te dé el peor asiento en el avión. Duele. Más aún cuando no sabían que fui yo quien pagó todos los pasajes. Pero lo que decidí hacer, les dio una lección que jamás olvidarán. Y si esta historia te impactó, no puedes perderte lo que pasó cuando mi hija me dijo que no podía entrar al restaurante de lujo, sin saber que la propietaria era yo. Lo que hice ese día cambió todo. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Mi hija me dijeron que no podía entrar al restaurante de lujo, no sabían que yo era la propietaria, así que decidí. No te lo pierdas, porque cada historia como esta es una lección sobre el valor, la dignidad, y nunca dejar que nadie te haga sentir menos. A vida ensina, más nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó.
porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía ardem.